Buenas tardes, profesora Gloria y compañeros de grupo. Mi nombre es Jairo Velázquez Bustos, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 299003-10 del curso de Física Moderna. En este video voy a explicar el desarrollo de la práctica número 1, me correspondió el número 1 porque mi cédula termina en 3 y se refiere al tema del efecto fotoeléctrico. Acá está mi documento de identificación. Bueno, entonces aquí vamos a tratar el efecto fotoeléctrico sobre el elemento calcio, el que me correspondió. Esta práctica 1 pues está compuesta por 3 actividades. La primera actividad se refiere a la longitud de onda de corte experimental del calcio. En ese caso pues se tomó para la experimentación el software PHET Simulation y después de varios ensayos y errores y ajustes se estableció que la onda del calcio, la longitud de onda del calcio es de 427 nanómetros. Y comprobando, pues a partir de 428 nanómetros se detiene la salida de electrones. Entonces acá experimentalmente, cuando se aplicó 427, se definió 427 nanómetros de longitud de onda, comenzaron a generar electrones. Entonces ya, habiendo establecido esa longitud de onda de 427 nanómetros, se va ya a la longitud de onda de umbral o de corte experimental del elemento calcio, la cual es igual, o mejor, antes de eso, esta longitud de onda se convierte a metros, aplicando aquí, multiplicando por esta constante de 10 a la menos 9 metros. Bueno, ahora sí, se vaya a calcular la frecuencia de umbral o de corte, y para eso se aplica esta fórmula de frecuencia de corte igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Se sustituyen valores y nos queda que la frecuencia de umbral de corte es de 7,025, 8 por 10 a la menos 7, 1 sobre S, que es hercios. Ahora se va a hallar la función de trabajo experimental. ¿Qué es la función de trabajo experimental? También se le llama energía umbral o trabajo de extracción. Esta es la energía mínima con la que hay que iluminar el metal para arrancarle un electrón. Entonces para eso pues se aplica la fórmula que es función del trabajo igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Se hace la sustitución y nos queda que la función del trabajo del calcio es de 2,9040 electronvoltios. Bueno, se convierte a julios, lo vamos a necesitar más adelante, y ya pues esta primera parte pues aquí se refleja en esta tabla que nos piden en el desarrollo de la práctica. Entonces, resumiendo, tenemos que el elemento calcio, la longitud de onda es de 427 nanómetros en valor experimental, que la frecuencia de corte en hercios es de 7,0258 por 10 a la menos 7 hercios como valor experimental, y también que la función del trabajo es de 2,9040 electronvoltios. Bueno, nos pedían también, es decir, que se corroborara pues con una información en internet o en libros, y en esta página de internet de Hiperfísica, física cuántica, aquí está el enlace. Entonces se encontró que la función del trabajo del efecto fotoeléctrico es de 2,9 electronvoltios, como lo tenemos acá. Ahora, entonces, bueno, aquí también se convierte a julios ese valor encontrado. Entonces nos quedaría que 2,9 electronvoltios sería igual a 4,6458 por 10 a la menos 19 julios. Ahora, teniendo en cuenta esos dos valores de la función del trabajo, el experimental y teórico, se halla el error relativo porcentual. Entonces, para eso se aplica esta fórmula, valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico, se hacen las sustituciones y finalmente nos da que el error relativo porcentual es del menos 0,13793%, que relativamente pues es muy bajo, es decir, estaría bien el experimento, pues muy aproximado, comparándolo entre los dos valores de la función del trabajo. Bueno, como conclusión a esta primera actividad del efecto fotoeléctrico, entonces tenemos que mediante la utilización del software PHET Simulation se experimentó el efecto fotoeléctrico con el calcio, observándose que al aplicar una intensidad de luz del 100% y también probando el selector con varias longitudes de onda, se estableció finalmente que al aplicar la longitud de onda umbral menor o igual a 427 nanómetros se presenta desprendimiento de electrones, como lo vimos en la gráfica, en la imagen, y que a partir de una longitud de onda mayor a 427 nanómetros no hay desprendimiento de electrones. ¿Esto por qué? Pues a menor longitud de onda de umbral se incrementa el movimiento de electrones, es decir, se presenta una relación inversamente proporcional entre la longitud de onda y la frecuencia de desprendimiento de electrones.
Bueno, vamos a iniciar entonces la actividad 2, que es el tema de la experimentación sobre la energía cinética de los fotoelectrones. Y para eso vamos a trabajar sobre dos datos. El dato 1, correspondiente a 173 nanómetros de longitud de onda y 643 nanómetros, los cuales los vamos a aplicar de la siguiente manera. Para hallar la energía cinética de los electrones se aplica la siguiente fórmula de energía cinética. Entonces se halla es igual a la energía del fotón más la función del trabajo. Aquí se despeja energía del fotón, nos quedaría igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda, que finalmente pues esa sería la fórmula de energía cinética, ¿cierto? Aquí la vamos a reemplazar, entonces nos queda, bueno, esa es la que vamos a utilizar más adelante. Primero se halla, entonces con el dato de 173 que nos dieron en la tabla, nanómetros, se va a hallar la energía del fotón, como aplicando esta fórmula. Esta constante de 1240 electronvoltios sobre 173 nanómetros, entonces nos quedaría la energía del fotón igual a 7,1676 electronvoltios. Bueno, ahora sí se halla la energía cinética, aplicando esta fórmula de energía cinética igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz, por la longitud de onda menos la función del trabajo. Haciendo la sustitución de valores nos queda que la energía cinética es igual, para el caso de 173 nanómetros, de 4,2636 electronvoltios. Se convierte a julios, nos quedaría 6,8303 por 10 a la menos 19. Bueno, acá ya, pues al aplicar esto ya se presenta generación de electrones, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Bueno, ahora con esos datos que hallamos anteriormente, pues también se halla el potencial de frenado mediante la siguiente fórmula de velocidad del potencial de frenado sobre la energía cinética sobre E, reemplazando aquí los valores que hallamos de electronvoltios, y nos queda que finalmente para el caso de 173 nanómetros de longitud de onda, el potencial de frenado es 4,2636 voltios, con lo cual se presenta desprendimiento de electrones. Viene aquí la explicación. Para efectuar la simulación se registra el potencial de frenado con signo contrario y se observa que los electrones se frenan y se devuelven antes de que lleguen al electrodo opuesto. Entonces para eso, pues aquí aplicamos en el simulador y se ve aquí o se vio en la simulación de que los electrones con mayor energía llegan a este electrodo y se devuelven. Es decir, justamente por ese valor de potencial de frenado. Bueno, ese para el primer caso de este dato que tomábamos de 173 nanómetros. Para el segundo dato que nos dieron de 643 nanómetros, entonces se aplican las mismas fórmulas. La energía del fotón de 1,9285 electronvoltios, la energía cinética de menos 9,7554 electronvoltios para ese valor, y se convierte a julios, que sería menos 1,5628 por 10 a la menos 18 julios, y en ese caso pues no hay desprendimiento de electrones. ¿Por qué? Dice en la siguiente imagen, se observa que no hay flujo de electrones, los cuales se frenan debido a que no existe energía cinética positiva, contrariamente a lo anterior, a causa del valor aplicado en el simulador, que fue una onda de 643 nanómetros, el cual genera un valor negativo de longitud de onda incidente. Entonces, como vemos acá, no hay generación de desprendimiento de electrones. Ahora se halla el potencial de frenado, utilizando la misma fórmula del anterior, y ese potencial de frenado para ese valor de 643 sería menos 9,7554 voltios. ¿Sí? Entonces, para efectuar la simulación, se aplica en el simulador con signo contrario, que en este caso sería positivo, y por supuesto, como lo dije antes, pues no hay generación de electrones. Bueno, ya comparando esos resultados, se reflejan en esta tabla, como nos piden en la práctica, donde están los datos están la información de los dos datos experimentales. Entonces, cuando trabajamos con 173 de longitud de onda incidente de 173 nanómetros y 643 nanómetros. Entonces, para el caso de 173, tenemos una energía del fotón incidente en electronvoltios de 7,1676, una energía cinética de menos 4,2636 electronvoltios, una energía cinética de 6,8303 por 10 a la menos 19 julios, y un potencial de frenado de 4,2636 voltios. En este caso, para el 173 hay desprendimiento de electrones, por la explicación ya dada anteriormente.
Y para el caso contrario de 643 de onda incidente de 643 nanómetros, pues los datos son 1,9285 electronvoltios, 9,7554 electronvoltios de energía cinética, menos 1,5628 por 10 a la menos 18 energía cinética pero en julios, y un potencial de frenado de menos 0,7554, que en ese caso no hay desprendimiento de electrones. Bueno, esas serían por las dos, digamos ya terminando la actividad 2, y tenemos como finalmente estas dos conclusiones: que el elemento calcio y todos todos los metales poseen electrones, los cuales cuando son excitados por la energía de los fotones saltan de nivel logrando desprenderse de la placa del metal y generando también energía que se traduce en corriente. También que la energía cinética de los fotones y los electrones se incrementa con la frecuencia de una fuente de luz, y también que la corriente eléctrica se incrementa con la amplitud de la fuente de luz. Bueno, ya terminada la actividad 2, vamos a entrar a explicar la actividad 3, donde se refiere pues a la influencia de la intensidad luminosa en el efecto fotoeléctrico. Para eso, pues entonces en la instrucción se decía que se tomara la longitud de onda del calcio, que es 427 nanómetros, y se le adicionara una unidad. En ese caso nos quedaría 428 nanómetros de longitud de onda. Y para eso, pues en el simulador se va a aplicar ese valor y se comienza a intensificar o a incrementar la intensidad de la luz en porcentajes del 0 al 20 y a ver si hay generación de corriente. Vemos acá que se aplicó el 0% y por supuesto no hay corriente. En el 20% tampoco, y así sucesivamente hasta llegar al 100 no hay incremento de corriente, porque ya lo explicamos, aquí está la tabla que nos pedían donde se reflejaran los incrementos porcentuales del 0 al 100 de la intensidad, y por supuesto pues no hay generación de corriente eléctrica. ¿Debido a qué? Este experimento se realizó con una longitud de onda de 428 nanómetros, y al ir incrementando porcentualmente la intensidad del 0 al 100 no se observó generación de corriente eléctrica ni desprendimiento de electrones, por la circunstancia de que por debajo de la frecuencia umbral no se produce el efecto fotoeléctrico. Matemáticamente se pudiera explicar de la siguiente manera: entonces hallando la energía del fotón, teniendo en cuenta la longitud de onda del calcio, que es de 4,28 por 10 a la menos 7 metros, y aplicando esta fórmula que ya la conocemos de energía del fotón, pues nos da que esa energía del fotón es de 4,6414 por 10 a la menos 34 julios. Entonces ahora pues se compara con la energía, esa energía del fotón con la fusión del trabajo, y vemos que es menor, ¿sí? La energía del fotón de 4,6414 por 10 a la menos 34 es menor de la fusión del trabajo de 4,6428 por 10 a la menos 34 julios, y esa es la razón. Matemáticamente la energía de los fotones es menor que la función de trabajo del calcio, y por consiguiente no es posible que haya desprendimiento de electrones, así haya variación de la intensidad de la luz de la lámpara como lo hicimos del 0 al 100%. Bueno, ahora se toma el segundo dato, que es de 350 nanómetros, y se hace lo mismo. Entonces se aplica un porcentaje de luminosidad del 0%, no hay generación de electrones, pero a partir del 20% sí se comienza a generar corriente. Entonces vemos acá, se aumenta la corriente a 0,016 amperios cuando es al 20, cuando es al 40, y así sucesivamente se va aumentando hasta llegar al 100, que la corriente sería de 0,80 amperios. Acá viene la tercera tabla donde se reflejan estos valores: el incremento porcentual de intensidad luminosa del 0 al 100 y el incremento porcentual cuando es 0%, cuando hay generación de corriente, cuando es el 20%, 0,036 amperios, y se llegó al 100, que sería 0,080 amperios. Entonces, aquí se afirma que existe desprendimiento de electrones. Explique su respuesta física y matemática. Entonces, este experimento se realizó con una longitud de onda de umbral de 350 nanómetros, y al ir incrementando porcentualmente la intensidad del 0 al 100% se observó generación directamente proporcional de corriente eléctrica y por consiguiente incremento de desprendimiento de electrones. Acá se representa en la tabla como nos pedían en Excel, entonces donde en el eje de las X o en las axisas se colocó la intensidad de la luminosa de la lámpara contra la corriente eléctrica en la Y. En este caso pues se genera una curva con pendiente positiva que es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que al aumentar la intensidad luminosa, al ir aumentando, pues se va aumentando también la corriente eléctrica. O sea, las dos magnitudes, las dos variables se comportan de manera directamente proporcional. Bueno, aquí viene lo que les expliqué: al incrementar el porcentaje de intensidad luminosa también se incrementa la misma proporción de la corriente eléctrica.
Y finalmente, pues vienen como dos conclusiones de esta última actividad.